Un segon, que entri en Juan Andrés. Entra. Hola, Juan Andrés, ¿estás aquí? Se está conectando. Hola. Vale, ya te... Bueno. Muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Andrés. Bueno, vamos a empezar. Como tomé la libertad de pedirle a Juan Andrés, os voy a mutear porque se oyen algo de fondo, ¿no? Sí. Sí, vale, ahora están todos muteados i Enric, quan tu hagis de començar, pues comences en libertad y ya está. ¿Vale? Entonces, me tomé la libertad de pedirle a Juan Andrés que si quería y podía estar en la sesión de hoy, porque podía, como un tertuliano más, ¿no? como ponente, digamos, que esto hoy es una noche para Enric Juliana, ¿no? Porque me pareció que podía enriquecer mucho pues, todo el debate de esta noche, ¿no? Por lo tanto, ese es el motivo que hoy haremos la sesión en castellano, ¿no? Y así pues, pues todos nos entenderemos más fácilmente, ¿no? En vasco no podemos, Juan Andrés, o sea que lo haremos en castellano, que es una lengua común, ¿no? Vale, bueno, yo creo que a Enric Juliana no hace falta presentarle, todos lo conocéis perfectamente porque es una persona muy conocida y sus escritos desde los últimos meses, no sé cuándo empezaron, pero yo diría que antes de fin de año como mínimo, ¿no? Y no sé si vienen de muy atrás, pero ha ido publicando bastantes escritos sobre un problema, bueno, problemas sobre la problemática, sobre la coyuntura del gas, sobre y en particular sobre los aspectos geopolíticos que se derivan de ello y de los movimientos entre países que también se derivan de ello. Ayer mismo o anteayer me parece que La Vanguardia publicaba una entrevista con el embajador de Alemania en que decía, oigan, hay que hacer un MidCat, digamos, ¿no? Pero evidentemente todo esto pues no se puede entender sin los mapas, que siempre es una expresión que a Enrique le gusta poner en sus escritos, porque es evidente que los mapas configuran mucho las decisiones de los países en cualquier tema y en los temas estratégicos y que además implican a territorio, pues aún más, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que no hacen falta más preámbulos, o sea, parece que quien tiene que hablar aquí es Enric y por lo tanto pues le cedo la palabra a él y Enric, te desmuteas por favor y puedes empezar. Piensa en los 20-30 minutos aproximadamente, no pasa nada si te extiendes algo más y a partir de ahí pues iremos pues, manejando la tertulia hasta que terminemos, como mucho, siempre a las 11, ¿vale? Y ahí vamos. Adelante. ¿Ahora estás muteado aún? Vale. Sí, ahora bien, sí. Bien, muy buenas noches en primer lugar a todos y muchísimas gracias por la invitación, ¿no?, de participar en este coloquio. En primer lugar, yo lo que quisiera es reiteraros algo que le expliqué por teléfono a Daniel cuando él me invitó, que es sobre todo dejar claro una cosa que para mí es importante, ¿no?, que es que yo no soy especialista ni en gas ni en temas de energía, ¿no? Yo soy periodista que me dedico básicamente a la crónica política, soy el delegado de La Vanguardia en Madrid, pronto hará 18 años que estoy al frente de la redacción de La Vanguardia en Madrid y básicamente lo que he hecho estos años es ocuparme del seguimiento de la actualidad política. Lo que pasa es que siempre he entendido que un poco que el seguimiento de la actualidad política no debe limitarse al seguimiento, digamos, de las declaraciones políticas, de los acuerdos del Consejo de Ministros, de los debates en el Parlamento, sino que se deben tener en cuenta otros muchos más factores. Y por lo tanto hay que intentar hacer incursiones en ámbitos
que no son aparentemente explícitamente políticos, como pueden ser, pues, no sé, desde la política internacional, la economía, aspectos sociales, etcétera, etcétera. Creo que el periodismo siempre, básicamente, o menos para mí, siempre ha tenido como fuente principal de interés la posibilidad, primero, satisfacer mi curiosidad y, en segundo lugar, bueno, esta actividad un poco de ir atando cabos, ¿no? Y después hay otro aspecto que a mí siempre me ha interesado mucho, ya desde hace muchos años, pues la geografía era una de mis pasiones cuando estudié el bachillerato, y la geografía política, con el paso de los años, cada vez me ha ido interesando más. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, pasó que desde hace un tiempo, pues, eh, cuando la crisis de mayo del año pasado, ¿no?, entre España y Marruecos, a raíz de la acogida, aparentemente a raíz de la acogida del dirigente del Frente Polisario en España, había otros motivos mucho más de fondo. Bueno, entonces empecé a ocupar un poco de esta problemática, la relación España-Marruecos. Puse un poco el foco ahí, y entonces vi enseguida que, pues, que la cuestión energética con el norte de África, con que esa triangulación complicadísima España, Marruecos, Argelia, pues la cuestión de la energía era muy importante. La del gas en primera instancia, pero si miramos un poco en el horizonte hay más cosas, ¿no? La energía eólica, la energía solar, los proyectos de hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí me fui, digamos, el tema me fue interesando, y hice lo que normalmente pues debemos hacer los periodistas, que es empezar a hablar con personas que conocen el tema para ir adquiriendo un poco una cierta visión de la situación y ir profundizando en ello. Y básicamente lo que he hecho es esto. Claro, entonces empecé a escribir ya con bastante regularidad sobre el tema a partir de la ruptura de relaciones diplomáticas entre entre Argelia y Marruecos en este verano. Y bueno, con los hechos sucesivos posteriores, sin imaginar que a fecha de hoy la cuestión del gas estaría en el centro de la política europea, sino de la política internacional, ¿no? Para mí es una auténtica, en fin, es como si la pantalla se ha ido haciendo cada vez más grande, y la búsqueda de datos y de elementos de comprensión para mí se ha hecho cada vez más necesaria. Y creo que tengo lagunas importantes en este tema, es decir, que me perdonaréis si en alguna cuestión patino, y en otra obvio algunos datos que estoy para que os hagáis una idea, yo estoy como aquel que está confeccionando, montando un puzzle, ¿no? Tengo algunas piezas ya encajadas, pero todavía faltan muchas, ¿no? Y por lo tanto ahora os puedo expresar tal como lo veo, digamos, en el sentido de que mi labor consiste, o intento que consista, en atar cabos y en establecer pues toda una serie de cosas que teóricamente irían para una información como muy especializada en términos de energía, situarla en el contexto político y por lo tanto introducir en él más claves de interpretación. Quería explicar esto a modo de prólogo porque no quisiera aparentar lo que no soy, que es un periodista experto en energía, que no es el caso. Dicho esto, pues bueno, pienso que en estos momentos la situación la tenemos abierta en canal, ¿no? Es decir, la guerra que se ha desatado en el este de Europa y que va a tener consecuencias importantísimas y posiblemente muy graves, las está teniendo ya para todo el continente europeo y quizá para todas las relaciones internacionales, pues ha situado en primer término claramente la cuestión de la energía. Por lo tanto, esta es una guerra que a veces le llamamos la guerra de Ucrania. Bueno, la política le llama la guerra de Putin para tomar posición. La historia posiblemente la llamará la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania, pero también podría recibir el nombre de la guerra del gas, ¿no? Porque aquí, digamos, se está jugando una partida energética, pues yo creo que como bastante importante. Básicamente podríamos decir que Rusia ha ponderado que este era el momento,
quizá dentro de 5, quizá dentro de 10 años, ya para ellos no sería el momento porque Europa se habría un poco emancipado, ni que fuese muy gradualmente, de las dependencias del gas ruso, y a medida que esas dependencias fuesen aminorando, pues la relación de fuerzas, porque de eso se trata la situación de fondo, pues se habrían modificado. Creo que una de las razones que explican que Rusia, el círculo de poder ruso, haya decidido proceder a la invasión o a la agresión sobre Ucrania es considerar que este era el momento adecuado en que la relación de fuerzas consideraban que todavía podía ser favorable para Rusia. Puede ser que haya habido errores de evaluación de la situación interna de Ucrania, de la capacidad de resistencia del gobierno ucraniano, incluso de su capacidad de resistencia militar. Pero yo sobre temas militares tampoco soy experto y no me atrevería ahora a hacer un juicio sobre la situación. Es más, creo que en estos momentos se están haciendo, mi impresión subjetiva es que se están haciendo como juicios muy apresurados incluso sobre la propia situación militar, el propio desarrollo de la guerra. Estamos asistiendo a algo muy insólito, muy propio de la época, que es el intento de comprender todos los extremos de una guerra en tiempo real. Esto es imposible, literalmente imposible. Es más, la guerra es la negación de esa posibilidad. O sea, no, el Estado Mayor que sepa cómo está la guerra en aquel momento es el que gana seguro. La guerra siempre es una lucha por la información. Por lo tanto, creo que todas las informaciones que circulan sobre la situación en el campo de batalla hay que cogerlas un poco con pinzas, porque en muchos casos son informaciones interesadas, es decir, que cada bando intenta moldear el relato de la situación también a medida de sus conveniencias, ¿no? Eso no quiere decir que se transmitan informaciones falseadas, sino simplemente la iluminación, ¿no? Como ahora cada uno de nosotros está iluminado de una manera distinta, ¿no? Pues esto, la información muchas veces consiste en técnicas de iluminación. Bueno, digo esto porque, claro, todo esto ha visualizado la existencia pues, de un sistema, ¿no? El sistema de transmisión de la energía, de las fuentes de energía, en un contexto complejo de transición, de modelo, del cual ya tuvimos una noticia importante el día 1 de año, ¿no? Mientras tocaban los valses allí en Viena, el Financial Times informaba que el gas y la energía nuclear iban a ser introducidos en la taxonomía de las energías verdes de Europa, en el catálogo de las energías que la Comisión Europea considera susceptibles de ser promocionadas en aras de la transición energética. 1 de enero, la mañana del 1 de enero, ¿no? Yo creo que ese fue como el clic, ¿no? Yo cuando lo vi por la mañana digo, este año va a ser el año de la energía, seguro, ¿no? Porque se veía claramente, pues, no, efectivamente, que se iba a como si el propio proceso de transición de la energía después de la epidemia estuviese aterrizando en un plano como más realista, más abrupto, menos idealizado, difícil de explicar a la sociedad, y por lo tanto se aprovechaba la mañana de fin de año con el público un poco distraído para ir introduciendo la idea de que el gas y la energía nuclear formarían parte del catálogo de energías consideradas útiles para la transición energética. A partir de ahí, pues los acontecimientos se han acelerado, y en este contexto yo pues me interesó mucho poner el foco en algo que ya conocía, pero que a medida que los hechos se iban sucediendo, me pareció importante escribirlo. Quizá fui de los primeros en escribirlo en la prensa de este país, que poner el foco en la cuestión del MidCat, ¿no? De la conexión paralizada hace 3 años entre España y la red europea a través de Francia. Y bueno, indagué las causas que habían conducido a la paralización de este proyecto, y
entonces escribí algunos artículos, bueno, un poco explicando que no había empezado la guerra, pero que en un contexto, como se presumía, crítico, pues que, bueno, que era interesante tener en cuenta que este proyecto había estado sobre la mesa y que quedó paralizado. Creo que escribí un artículo, ya no recuerdo, creo que fue en el mes de febrero, diría yo, antes del 24 de febrero, quizá en enero, finales de enero, que se titulaba Una bala perdida. Jugaba un poco ya con las imágenes bélicas, ¿no? Una bala perdida. Bueno, todo esto muy rápidamente, pues de ser un apunte casi a pie de página, pues se ha convertido en un tema de discusión pública, de tal forma que en estos momentos el MidCat vuelve a estar en la mesa del gobierno español, en la mesa de la Comisión Europea, en la mesa de diversos gobiernos europeos, no porque lo haya publicado La Vanguardia, sino porque los acontecimientos han conducido a ello. Entonces os haréis la idea de que para mí todo esto ha sido como muy sorpresivo, ¿no? Pues de aquello de ir como avanzando algunas cosas que luego ves que van creciendo, ¿no? Pero que básicamente simplemente ha consistido en poner el foco 5 minutos antes, nada más que esto. En estos momentos la situación, lo que yo sé del tema es lo que he publicado, lo que puedo, digamos, afirmar es que Alemania en estos momentos tiene un altísimo interés en que el gasoducto se reemprenda, altísimo, y no estoy exagerando, porque en estos momentos la situación en Alemania es crítica, pero ellos no lo enfocan como una cuestión a corto plazo, porque evidentemente a corto plazo no les ofrece esto una solución a nada, porque un gasoducto no se acaba ni en un mes ni en 12, sino porque ellos consideran urgente desde el punto de vista estratégico empezar a dibujar un nuevo mapa de conexiones energéticas, es decir, que ellos han de salir de un esquema y pasar a otro. Y yo cada vez que pienso en esto, los pocos pelos que me quedan se me ponen de punta, porque estamos hablando de Alemania, estamos hablando de la primera economía europea. Estamos hablando de un país que con el proyecto de los 2 gasoductos Nord Stream, por los cuales sumados, si hierro las cifras me corregiréis, suman alrededor de 120, la capacidad de transporte de gas sería de 100 BCM anuales, es decir, 4 veces el consumo de gas en un año en España, tomando cifras del año pasado. Esa gigantesca infraestructura, en estos momentos la mitad de ellas es el Nord Stream 2, en el que se han invertido una cantidad ingente de dinero, está paralizada. Yo me he atrevido a escribir en algunos de mis artículos recientes que los 2 gasoductos Nord Stream vienen a ser algo así como el tratado de paz, eran algo así como el tratado de paz entre Alemania y Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque son gasoductos que discurren por debajo del mar Báltico, por lo tanto que no cruzan ningún otro país, que están libres digamos, de las tentaciones de presión de otro país, sea Polonia, sea Ucrania, sea Hungría, sea Bielorrusia. Es decir, es algo absolutamente bilateral entre Alemania y Rusia, y que garantiza una provisión, o sea, no toda, pero la mayor parte de la provisión de gas que necesita la industria alemana para funcionar. Cuando tú decides poner en marcha esto, quiero decir que esto no son cosas improvisadas, estos son proyectos de un enorme calado que son el fruto de una visión estratégica de los 2 países. Y que lo que en estos momentos está en jaque es esto. Este es un elemento central, a mi modo de ver, para entender la situación actual. Sabemos, ahora podemos reconstruir mejor algunas cosas de hace unos años, pues cuando Rusia
perdón, Estados Unidos, la administración Trump le recriminaba a Alemania la construcción que cooperase con Rusia en el proyecto Nord Stream 2, pues el sentido que eso tenía, ¿no? Porque quiere decir que Alemania efectuaba una política autónoma en relación a Rusia, establecía su propio tratado de paz bilateral sobre la base de asegurarse y de garantizar a su vez a Rusia la compra de unos volúmenes extraordinarios de hidrocarburos, ¿no? Esto hoy está en jaque porque el proyecto está paralizado. Primero quedó paralizado a través de una cierta argucia jurídica difícil de comprender, porque bueno, descubrieron cuando la obra estaba ya acabada que se había que inscribir una sociedad, en fin, se tenía que disociar el gestor del gasoducto del emisor. Bueno, esto se supone que en un país como Alemania eso se sabía antes, ¿no? Pero bueno, pues entendemos que fue la técnica jurídica de la que se sirvió Alemania por un poco avisar a Rusia de que eso podía quedar suspendido. Pero luego ya se ha suspendido, es decir, la suspensión del Nord Stream 2 forma parte del catálogo de sanciones económicas a Rusia, ¿no? Por lo tanto, digo esto porque el hecho de que hoy Alemania esté estudiando con absoluta urgencia el rediseño, digamos, de sus fuentes de provisión energética es algo de dimensiones en términos políticos y económicos descomunado y que, por lo tanto, puede hacer temer la proximidad de una crisis económica si no se resuelve bien. Entonces, ellos están en estos momentos muy interesados. ¿Perdón? Sí, es que se ha colado una llamada. Ellos están muy interesados en estos momentos en el MidCat, como están interesados en otros proyectos. Perdonad, es que alguien me está intentando llamar y no. ¿Hola? Te oímos bien, te oímos bien. Sí, no, es que se cruza una llamada. Es que han suspendido, hoy ha habido otro, cada 3 horas pasa algo. Hoy se ha suspendido de manera imprevista el viaje del ministro Álvarez a Marruecos, que se tenía que empezar oficialmente mañana. Hay 20 periodistas varados en Rabat en estos momentos que habían llegado esta mañana. El ministro no se ha presentado. Había convocado una recepción a la embajada española con 1.500 invitados, se ha suspendido en cuestión de horas y ahora veo que me están llamando el jefe de prensa del Ministerio de Exteriores que debe querer contar alguna cosa. Bueno, todo está muy revuelto, pero vuelvo a la cuestión de Alemania, ¿no? Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Bueno, yo creo que lo que están haciendo básicamente es explorar todas las posibilidades, ¿no? No tienen, por ejemplo, ninguna planta de regasificación en el litoral alemán, no hay ninguna. Están, por lo que me contó el embajador alemán, pues están en estos momentos ahí en Proyecto 2, en el Mar del Norte, pero bueno, una planta de regasificación no se construye en 2 días. Que no exista ninguna planta de regasificación en el Mar del Norte, en el litoral alemán, redunda en lo que os decía antes, quiere decir que la apuesta de fondo alemana era una. Los gasoductos Nord Stream, el gas de Rusia y a través de conducciones seguras y gestionadas únicamente por los 2 países sin interferencias de terceros. No hay ahora, pues ellos constatan, no tenemos plantas de regasificación en el Mar del Norte. Pueden seguramente intentar pues estas plantas flotantes. En estos momentos quien sea dueño de la empresa de plantas flotantes de regasificación se va a hacer muy rico porque creo que hay una demanda muy grande y me da la impresión, esto seguro que vosotros lo conocéis mejor que yo, pues debe haber un número muy limitado en el mundo de ese tipo de instalaciones. Tampoco es una cosa que se pueda improvisar. Creo que Francia ya tiene en proyecto ahora está haciendo gestiones para la instalación de una planta de este tipo en Le Havre. Es decir, todo el mundo se está moviendo muy rápidamente y se está como intentando rediseñar mapas
a corto, buscar soluciones a corto y soluciones, pues esquemas nuevos a medio, largo plazo. Esquemas nuevos que seguramente pasan, vaya, si la historia no tiene un giro absolutamente imprevisto, por una aceleración de las iniciativas para disminuir la dependencia del gas ruso. ¿Por qué? Bueno, pues que la guerra acabe como acabe, tanto si acaba pronto como si tarda un poco más. En estos momentos todo indica pues, que asistiremos a una glaciación de la relación de Europa con Rusia, posiblemente la guerra en el sentido más cruento del término, como la conocemos ahora, como la estamos viendo ahora, hay un momento en que concluya. Otra cosa es que concluyan las escaramuzas, que concluyan las tensiones. En qué estado va a quedar la zona del Donbass, pues no lo sabemos. Aquello puede acabar siendo una especie de situación de tensión y incluso de combates intermitentes durante un largo periodo de tiempo. Es decir, que se apague, por lo tanto, la situación en la que estamos ahora de una forma de un día para otro es altamente improbable, lo cual conduce, por lo tanto, y como digo, a una glaciación que obliga pues, a acelerar todos estos procesos, y el gran interrogante es si esta aceleración de desacoplamiento de Rusia, en términos reales, si se puede efectuar, cuáles son los ritmos reales en los que se puede efectuar y cuál va a ser la repercusión en la economía, ¿no? Y en este contexto pues aparece el MidCat, pero no el MidCat como a veces yo creo que algunos medios de comunicación españoles que han descubierto ahora un poco el tema de golpe, pues alguien ha empezado a fantasear, ¿no? Esto será España, será el gran proveedor de gas sustituto de Rusia. Bueno, esto es una pura fantasía, una telequia, esto no es así, porque el MidCat, en el caso que funcionase, no sé, dentro de 2 años así, pues creo que portaría 9 BCMs, que unidos a los, si no me equivoco, 7 u 8 que sumados pueden aportar las conducciones del País Vasco, de Irún y de Navarra, pues nos iríamos a unos 16, 17 BCMs, que no es una cantidad menospreciable en absoluto, son 16.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Si no tengo mal entendido, es más o menos la cantidad que vende Rusia a China a través del gasoducto de Siberia. El poder de Siberian Power se llama ese gasoducto. O sea, no es poco, ¿no? O sea, que España pudiese transferir dentro de 2 años 16 BCM de gas a la red europea no es una cosa menor. Ahora, evidentemente, si tenemos en cuenta que Rusia vende al año en estos momentos, o al año pasado, mejor dicho, vendía 150 BCM a Europa, pues estamos hablando de poco más del 10%. Pero bueno, es una pieza de un conjunto de piezas, es una mayor aportación o mayor exportación de gas licuado norteamericano. De nuevo aquí reaparece España con sus 7 plantas de regasificación, 6, perdón, de regasificación, más la que existe en el puerto de Sines en Portugal. Y todo ello es verdad que dibuja la posibilidad de que España tenga pues un papel interesante, pueda tener un papel interesante desde el punto de vista logístico en la nueva situación que puede derivarse de la guerra. A su vez, ello interpela a Francia, porque Francia nunca ha sido, lo sabemos bien, pues muy partidaria de abrir demasiadas puertas en los Pirineos, ¿no? Bien sean las interconexiones energéticas, pero también en otros ámbitos, como por ejemplo pues, las conexiones por carretera, las conexiones por ferrocarril. Pues, por ejemplo, todo el célebre corredor mediterráneo, esto se explica poco, aún tenemos que volver a poner el foco pues, la conexión, por ejemplo, de red de alta velocidad en el sur de Francia, aún tiene zonas muertas, pero, o sea, la vía es de ancho europeo, pero no, los trenes ahí circulan durante un cierto recorrido, circulan a menor velocidad. Se acaba de saber pues, que Francia estará utilizando la conexión de su eje atlántico con lo que sería la red vasca, o sea que retrasaría la conexión del tren de alta velocidad con el País Vasco.
No hay. Esto es un clásico, ¿no? Francia no le entusiasma a que España, de alguna manera, las redes de transporte, las redes energéticas españolas penetren en territorio francés en busca del corazón de Europa. Esto es una cuestión, bueno, puede más o menos entenderse, pero es una cuestión de relación de fuerzas, una relación de una estrategia de protección, digamos, del dominio francés, ¿no? Sobre esta relación entre España y Francia, que nunca ha sido una relación puramente simétrica. Por otro lado, pues tenemos a Portugal muy interesado en las conexiones energéticas. De hecho, fue el país que en su momento, hace 3 años, cuando se decidió sugerir la suspensión del MidCat, fue el país que votó en contra. En estos momentos yo diría que hay una coalición, que es España, Portugal, bueno, la coalición, la isla energética, la isla ibérica, que es de la que ahora todo el mundo habla, desde que ha sido consagrada por el Consejo Europeo la semana pasada, una coalición pues de la península ibérica con Alemania y con un cierto apoyo de Italia. Y quisiera ahora detenerme 5 minutos en Italia, porque pienso que hay que prestarle atención a Italia siempre. Italia apoya la reanudación del MidCat, pero con su agilidad habitual ha dicho, quizá para poner presión a Francia, ha dicho, bueno, pero si hay problemas para retomar el MidCat, podríamos hacer un gasoducto submarino entre Barcelona y Génova. No sé si sería exactamente, no creo, la ciudad de Génova, digamos, cerca de Génova, ¿no? Y de entrada, un puente naval, barcos lanzadera, pequeños barcos lanzadera para ir a buscar gas al puerto de Barcelona, gas licuado. Ellos tienen Italia tiene 3 plantas de regasificación, una en el Adriático, 2 en la parte occidental, en las costas occidentales, y una de ellas, que está muy cerca del puerto de La Spezia, en la región de Génova, es una planta antigua que no apta, digamos, para barcos de gran capacidad. Y entonces lo que ellos han planteado, esto lo publicamos en La Vanguardia hace unos días, pues es que ellos sus compras de gas, una parte de sus compras de gas licuado, pues transitoriamente se almacenarían en el puerto de Barcelona y ellos organizarían un puente marítimo, digamos, enviarían barcos de más pequeña capacidad para proveer a esta planta de regasificación. Esto formaría parte de las decisiones, paquete de decisiones de urgencia a corto, ¿no? A su vez, ellos están ahora en estos momentos buscando desesperadamente nuevos contratos de gas. Han ido a Argel, pero no solo a Argel, sino han incluso ido hasta Madagascar, Congo. En fin, yo creo que han pasado por todos los países en los que se pueda obtener algún tipo de contrato de provisión de gas, porque Italia está muy expuesta, porque el 40% del gas que recibe viene de Rusia, pero es que además gastan mucho gas. Más del doble que España, creo, si no me equivoco. España consume algo así como 33 BCM al año y Italia consumiría alrededor de unos 76 BCM, porque es un país que no tiene centrales nucleares y en el cual la energía renovable está mucho menos desarrollada que en España, entre otras razones porque su orografía no lo facilita en exceso y porque también hay resistencias sociales como las hay en algunos puntos de España, sobre todo en el litoral, nuestro litoral, ¿no? Por lo tanto, yo diría que están en una situación muy complicada y están lanzando ideas desde, ya digo, a cortísimo plazo, como es esta especie de lanzaderas para ir a buscar gas a Barcelona, como esta idea, bueno, pues se puede hacer un gasoducto entre Barcelona y Génova, si el MidCat, si Francia no desbloquea el MidCat. Y esta idea hoy la ha reiterado el primer ministro Draghi en conferencia de prensa en Roma. Se le ha preguntado y ha dicho que era una hipótesis en estudio. Se están haciendo algunos estudios preliminares. ¿Van en serio o es un mensaje, digamos, para poner presión a Francia?
Y oye, si vosotros no queréis que esto, que la conexión pase por vuestro territorio, pues ya nos espabilamos nosotros. Bueno, puede ser que vaya en serio y que a la vez sea un mensaje a Francia. Me consta que el gobierno alemán y el gobierno francés han hablado de este tema y que un poco da la impresión de que si Francia hace unas semanas era más refractaria, quizás ahora lo sea menos. A medida que la situación se va haciendo más compleja, más complicada en términos políticos, pues para Francia sí, además si Alemania expresa claramente que para ellos esto es importante, difícilmente creo que el presidente Macron pueda obstruirlo. Otra cosa es que tengamos que esperar a tener noticias de Francia a que discurran las elecciones presidenciales este mes de abril. Y esta es un poco la situación actual, en fin, muy móvil, de la cual yo, como os decía al principio, creo que solo entiendo la mitad o probablemente menos de la mitad, es muy compleja, cada día se mueve. Ayer circulaba el rumor de que podía haber un corte de gas ruso este fin de semana a Alemania. Quizás se encendieron las alarmas cuando el gobierno alemán envió el mensaje de que ha activado la alerta prematura y hoy, por ejemplo, la portada del Financial Times explica que Alemania y Austria están haciendo planes ante la posibilidad de tener que racionar el gas, son palabras mayores. Es decir, que es una situación que se está moviendo extraordinariamente, que está absolutamente sujeta a la lógica de la guerra y en la que, bueno, sí, el MidCat aparece como un factor interesante que, bueno, que viene sobre todo a subrayar este papel que podría tener España en un nuevo esquema, ¿no? Draghi hoy ha dicho algo interesante, ha dicho, bueno, el sur de Europa, ¿no? Es decir, ha venido a decir España e Italia, mejor dicho, Italia y España, ¿no? Es verdad, Italia tiene conexión con la red gasista europea, creo, a través de Suiza y Austria, pero Italia tiene un problema en estos momentos, que su prioridad es garantizarse el suministro, porque estructuralmente su situación es muy complicada, extraordinariamente complicada. Sobre todo si la cuestión con Rusia empeorase. Fijaos que ayer mismo Draghi tuvo la iniciativa de llamar a Putin, teóricamente para hablar de... En fin, Italia la política italiana siempre ha sido hábil en el ámbito internacional, pues ellos intentan, por un lado, en un primer momento querían representar el partido blando en el ámbito de las sanciones, pero cuando vieron que las cosas se ponían muy serias y muy severas, se alinearon claramente con los alemanes, que decidieron enviar armas a Ucrania y sumarse a las sanciones económicas. Y ahora el papel de Italia es que intenta parecer como país que está enfrentado a Rusia, pero a la vez también puede hacer algunas funciones mediadoras, ¿no? En realidad están defendiendo su situación, porque su situación de fondo es de vulnerabilidad, ¿no? Y por lo tanto están también buscando, como os he dicho antes, nuevas fuentes de provisión. Ellos tienen conexión vía gasoducto con Argelia, son un cliente importante de Argelia en volumen de gas, si no tengo mal entendido, sus compras de gas a Argelia son superiores a las de España, a través del gasoducto Transmed, que va de Argelia, pasa por Túnez y aparece en la isla de Sicilia, y que toma el nombre de Enrico Mattei en el tramo argelino. Y entonces aquí de nuevo reaparecen nuestros problemas y nuestras complejas triangulaciones, porque el movimiento del gobierno español para intentar resolver la cuestión marroquí pues ha provocado un ángulo ciego en estos momentos, una situación incógnita con Argelia, que se ha protestado airadamente
en términos oficiosos, porque todavía una declaración pública oficial del gobierno argelino todavía no se ha producido, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, se han disparado alarmas y comentarios, es decir, bueno, aquí ahora lo que va a pasar es que Argelia apostará por Italia, y entonces todos estos planteamientos de España como plataforma logística del gas del sur de Europa, pues se acabará convirtiendo en el cuento de la lechera. Yo creo que eso no es un partido de fútbol, que es como todo bastante complejo. Vamos a ver qué hace Argelia exactamente. Es evidente que Italia, en la medida que pueda, va a intentar que su autopista del gas sea más potente y sea la principal, no cabe duda de ello. Y vamos a ver si realmente la política del gobierno español obedece a una reflexión de fondo, decir, oye, pues entre la autopista del gas y las buenas relaciones con el Reino de Marruecos, preferimos las buenas relaciones con el Reino de Marruecos, o como muchas veces pasa en la política y en la vida, pues estamos ante una cadena de improvisaciones, ¿no? Y de situaciones que se van resolviendo un poco sobre la marcha en base a multitud de problemas y de amenazas, porque no olvidemos que hace unas semanas Marruecos pues ya amenazó, permitió que hubiesen 3 asaltos seguidos a la valla de Melilla, 3.000 personas intentando asaltar la valla de Melilla, que evidentemente llegaron hasta la valla porque la policía marroquí miró hacia otro lado, ¿no? O sea que estamos verdaderamente en un contexto pues como bastante complejo, en la que no solo intervienen las cuestiones de orden técnico, de orden económico, sino lo que interviene pues desde la guerra de Ucrania hasta la ordenación o el caos en las relaciones entre el sur de Europa y el norte de África. Y yo me paro aquí porque creo que en síntesis lo que puedo exponeros es esto. En estos momentos el MidCat tiene una coalición a favor, no se sabe Francia exactamente en qué posición está. Hay indicios para suponer de que no está en estos momentos en una posición absolutamente contraria ante la envergadura de los problemas, pero esto no deja de ser una pieza en un contexto mucho más grande. Y posiblemente lo que está ocurriendo es que, ya, para acabar, pues que para muchas personas que no sabían nada de esta hora de golpe y porrazo, les estamos hablando del MidCat como si fuese, no sé, la autopista del Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, así van las cosas, ¿no? A veces pues proyectos que estaban ahí en segundo o tercer plano, en un momento dado reaparecen como bueno, como signos de algo interesante, ¿no? De algo significativo. Yo creo que para mí este es el punto de interés. O sea, ahora en estos momentos, corredor mediterráneo, ¿no? En el sentido de los ferrocarriles de mercancías, la conexión con Europa, este es el gran tema, ¿no? de España, y un gran tema para el litoral mediterráneo, ¿no? Y bueno, y para Cataluña, pues para concluir, seguramente estamos no sé, en decadencia, se dice, ahora se ha puesto muy de moda esto, Cataluña está en decadencia y Barcelona también, estamos todos muy decadentes, pero bueno, estamos con unos Juegos Olímpicos en el Pirineo, la Copa América y haciendo autopistas del gas, si no las frenan los franceses. Bueno, quiero decir que el mundo se está moviendo y que podría ser que en esta ocasión pues la península ibérica en términos logísticos no resultase perdedora, ¿no? Podría ser, no lo sé. Hay muchos factores en juego, y ahora en cualquier caso el tema para mí, a medida que van pasando los días, en cada momento resulta más apasionante, porque creo que, bueno, es aquello constatar a veces como a través ¿no? el conocimiento de las redes queda claro lo siguiente, ¿no? Lo siguiente para mí en estos momentos es que para intentar entender algo del mundo que viene hay que prestar atención en estos próximos años a la energía, a la alimentación, o sea, los flujos a los mercados de los alimentos básicos, los minerales extraños
y el agua. A partir de ahí yo creo que uno puede llegar a hacerse una cierta composición de cómo será un mundo probablemente durante un largo periodo de tiempo muy tenso y posiblemente más conflictivo de lo que podamos imaginar. Ya que acabo. Muy bien, gracias, Enric. Hay algunas preguntas en el chat, no sé si puedes verlo, supongo que con el móvil no te costará. No, no las veo. No, no te preocupes, ya las iremos lanzando. La primera es una pregunta, una observación quizá un poco retórica, porque dice, la estrategia de Alemania, la estrategia de Francia, ¿qué nos impide estar hablando de una estrategia europea? Creo que la primera parte de la ecuación contesta la segunda, a no ser que tengas más factores, más elementos de comentario. Enric, quizá puedas responder. No, creo que el otro día Antoni Jardén, presidente de Nagas, publicaba en La Vanguardia un artículo en favor de una política europea de la energía. Digamos, claro, lo que se constata ante la situación actual es que no existe una política común europea sobre la energía. Bueno, como tampoco existe o ha existido hasta ahora pues una política fiscal común. En fin, Europa, lo sabemos bien, es una realidad pues que es la construcción europea se va haciendo a retales, a fragmentos. Hay algunas cosas que están más avanzadas que otras, hay flancos muy débiles, ¿no? Y ahora, claro, evidentemente esta situación pues lo que pone de manifiesto es que esa política común no existe y que ahora lo que hay que hacer es empezar a tomar decisiones, no hacer una política común que lleva mucho tiempo, pero sí a tomar decisiones comunes sobre la energía, que es lo que ahora está sobre la mesa. Y este quizás en el fondo sea la disyuntiva ante la que estamos y de la que todavía no conocemos todo, ¿no? Alguien me comentaba el otro día que podía generarse una situación en estos momentos parecida a la que se originó cuando empezó la epidemia. Recordáis que no había, en fin, que Europa descubrió que no había material sanitario, ¿no? Y entonces hubo todos contra todos, ¿no? En búsqueda de mascarillas, en busca de respiradores, etcétera, etcétera, con unas operaciones comerciales que ahora van aflorando algunas de ellas y algunas acabarán en los juzgados o ya están en los juzgados. Es decir, una situación absolutamente dantesca en la que cada país intentaba pulsar sus mecanismos de influencia, sobre todo en China, para obtener material sanitario, hasta que finalmente se llegó a establecer un criterio común y que luego ya desembocó en una política común, en la adquisición de las vacunas y por lo tanto el proceso de adquisición y distribución de las vacunas ya funcionó de otra manera y no funciona mal. Bueno, esto nada tiene que ver con aquello, pero quizás ahora es un poco, oye, que cada uno por un lado intentando espabilarse como pueda, sobre todo los países más expuestos, ¿no? Estados Unidos operando, no podemos olvidar esto, claro, Estados Unidos se halla ante también la posibilidad de ensanchar su mercado, lo va a hacer con toda seguridad, y vamos a ver exactamente los precios también, ¿no? Entonces aquí pues, el dilema es si cada país opera en función de sus intereses exclusivamente nacionales o prima la cooperación o se va a una especie de, como tantas otras veces ha ocurrido, pues a una especie de equilibrio inestable entre cooperación y competición. Vale, hay algunas otras preguntas, pero también en el chat, pero han levantado la mano Juan Andrés Díaz de Unzurrún y Juan Puertas. Yo quisiera dar la palabra ahora a Juan Andrés y aparte de lo que tengas que decir, Juan Andrés, te pediría un dato que ya en algún otro momento ha salido y creo que no hemos sido capaces de responder de una forma clara, que es el ratio entre el precio del gas de regasificación versus el gas de gasoducto, ¿no? Que supongo que es una información que la debes tener y que yo creo que es muy relevante cuando hablamos de todas estas cosas. Pero en fin, te doy la palabra, Juan Andrés, adelante y por favor, si puedes responder también.
Sí, Enrique, en primer lugar, felicitarte por tu exposición. Me parece muy completa y acertada. Es decir, has contado efectivamente lo que nos está ocurriendo de manera general con el gas y con los países limítrofes, ¿no? Argelia, Marruecos, lo has descrito muy bien, Italia. ¿Alguna puntualización que tal vez enriquezca el debate? La primera es que hay dos países fundamentalmente, Alemania e Italia, muy dependientes en un porcentaje importante del gas ruso, pero muy competitiva su industria gracias a ese gas ruso, mucho más barato que lo que países como los de la península ibérica podemos conseguir. Y eso es lo que Alemania e Italia van a querer seguir teniendo. O sea, está muy bien que ahora que tienen miedo a la seguridad de suministro, lanzan proyectos encima de la mesa, las 2 plantas o 3 de regasificación nuevas alemanas, el gasoducto Barcelona-Livorno, es un poquito más abajo que lo que originalmente se pensaba. Efectivamente lo estamos estudiando, son 800 kilómetros de gasoducto submarino a 2.500 metros de profundidad y con una inversión entre 3.000 y 3.500 millones. El puente entre Barcelona y la planta de Panigaglia. Efectivamente, están estudiando muchas cosas, pero si, como todos esperamos, las cosas con Rusia vuelven a la normalidad, va a ser muy difícil que reduzcan su dependencia de ese país, porque reducir su dependencia es disparar en la línea de flotación de la competitividad de su industria muchas veces muy dependientes del gas, ¿no? Pongo algún ejemplo. El puente entre España y Panigaglia lo podían hacer ya, pero lo podían haber hecho el año pasado, hace 2 años. Las infraestructuras están disponibles, no tienen más que hacer una reserva de capacidad en Barcelona, en Sagunto, en Cartagena, en la planta que quieran, por días, por cargos, por semanas, por meses, y llevárselo para esa planta que está absolutamente infrautilizada. Hoy en Panigaglia puede entrar del orden de un barco al mes, más o menos. Es una cosa irrisoria. Pero es más, podían llevar el gas directamente desde Argelia. Nosotros hemos recibido en Sagunto un barco antes de ayer, origen argelino, 75.000, que cabe perfectamente en Panigaglia, pues que se lo hubieran llevado a Panigaglia. Pero claro, ese gas origen Argelia es mucho más caro que el gas que están recibiendo por Rusia. Entonces, sus declaraciones son independencia de Rusia, pero en el mientras tanto no muevo un dedo, pues porque es lo más barato que hay en el mercado en este momento, ¿no? Y esa reflexión me sirve también para poner encima de la mesa que durante muchos años, yo diría probablemente antes incluso de poner en marcha el primer Nord Stream, cuando ya tenían gasoductos directos, cuando Italia hace su segundo tubo desde Rusia, desde esa época, la competitividad les ha venido por acceder a una energía más barata y a unas materias primas más baratas y sin embargo, España, para poder competir, lo que nos ha venido es con una remuneración laboral pues menor, o meter más horas, o tener una rentabilidad de las inversiones menor que las inversiones en estos países, ¿no? Entonces, eso también me gustaría dejarlo encima de la mesa. Y efectivamente, ahora, lo que cuenta Enrique, el embajador alemán, pues con nosotros ha estado varias veces. Antes de ayer visitó la planta de Cartagena. Están intentando buscar soluciones,
pero soluciones yo creo que de corto plazo y compromiso, porque en el largo plazo, mi impresión al menos, mi impresión, no sé, Enrique, a ti lo que te parece, pero difícilmente van a renunciar a un gas barato, ¿no? Y luego la posición de Estados Unidos en este momento, creo que también hay que destacarla. Efectivamente, entre Marruecos, Argelia, España, en ese triángulo han jugado mucho. La subsecretaria de Estado, luego el secretario de Estado a intentar recomponer. Pero yo tengo un miedo en ese sentido, es que al final no sea Estados Unidos quien dicte la política de aprovisionamiento gasista de Europa, ¿no? Y por último, una reflexión, Enrique, que en este foro he tenido oportunidad también de compartirla, es: ¿no será este el momento de una vez por todas que exploremos el gas que tenemos en el territorio nacional y lo aprovechemos? Y bajemos un poquito, no solo la dependencia, sino la importación y, por lo tanto, el precio, el acceso a esa materia prima. No es lo que quería decir. Gracias. No, yo solo, si me permites, te contestaría haciéndote dos preguntas, ¿no? Una es, ¿el gas ruso es más barato porque son contratos a largo plazo muy garantizados o porque simplemente Rusia lo ofrece ya de entrada más barato que Argelia, pongamos por caso? Y luego preguntarte si esta búsqueda de gas en territorio nacional se tendría que hacer con las técnicas de fracking, o hay reservas que todavía no están exploradas y que se podrían explorar. Sí, mira, te contesto. El gas ruso de coste es más barato, pero es cierto, y hace unos meses Gazprom lo ponía encima de la mesa, que la industria de exploración, producción y del midstream gasista es una industria muy intensiva en capital, y solo obtienes financiación para conseguir crear esa infraestructura si tienes unos contratos que te lo respalden. A veces en este momento son contratos largo plazo. Hace muchos años podían ser incluso parent letters de los gobiernos que garantizaban que ibas a comprar ese gas. Lo que pasó, por ejemplo, con Argelia y España, cuando fueron los gobiernos quienes se comprometieron a comprar ese gas, ¿no? Y Gazprom eso lo ha puesto encima de la mesa en muchas ocasiones, es decir, que ellos lo que ansían es tener contratos de largo plazo. Antes los contratos de largo plazo eran pues a 20, 25 años. Hoy se conforman con contratos que ahora le llaman largo plazo, pues a 10 años, e incluso hay mucho contrato, como bien sabes, de origen estadounidense, que son a 5 años, a 8 años, ¿no? Pero sí el operador al final, el promotor de una infraestructura, necesita visibilidad de uso de esa infraestructura. Dicho eso, si me hablas de comparativa de precios, el gas ruso es el más barato que en este momento nos puede llegar a Europa. Sobre todo el gas ruso por tubo, no el de la planta de Yamal, que se viene en GNL y se encarece un poco por el propio proceso de licuefacción, ¿no? Es muy difícil de batir el gas ruso. Pero igualmente el gas argelino es muy difícil de batir y la distancia es menor. ¿Qué problema tenemos en España? Pues desde que cerramos el gasoducto con Marruecos, o Argelia cerró el gasoducto a través de Marruecos, pues tenemos menos acceso a ese otro gas barato, ¿no? Te recomiendo, si a través de Daniel me manda tu mail, te enviaré unas transparencias que no sé si conoces, está divulgando Cheniere, en la cual explica, cosa que es pública, los contratos de venta de GNL que tienen ellos en las plantas americanas. Se ve su indexación
E insisto que es pública porque cada vez que aquí alguien firmaba un contrato, sacaba pecho de que había firmado otro contrato y se decían los precios. Es público y explican en esos contratos cómo ese gas en este momento se está vendiendo a estos clientes a del orden de 30 euros el megavatio. Y pregunta por qué el gas en Europa está a 100 euros el megavatio, si en realidad se está vendiendo a 30 euros el megavatio. Y completa la exposición con una fotografía en la cual se ven los anagramas de todas las empresas a las que les venden el gas. Ya hay empresas asiáticas, hay empresas japonesas, pero tenemos a Naturgy, tenemos a Endesa, tenemos a Iberdrola, tenemos a compañías que están metiendo ese gas en España pues a un precio muy superior al que de origen lo están comprando allí, ¿no? Eso, te digo, es una cosa que está circulando para hablar un poquito de la especulación. Y ligado a la especulación hay otro dato, Enric, que también se puede cotejar. Esta semana pasada, hoy creo que había uno más, entre la bahía de Algeciras y el Golfo de Cádiz hay, no sé si eran 8 y hoy son 9 o 9 y hoy son 10 barcos de GNL de los grandes vacíos, absolutamente vacíos. Entonces, la pregunta es, ¿las plantas de licuefacción americanas tienen extra capacidad para cargar barcos? La flota, hay parte de la flota que está ociosa. ¿Quién está reteniendo esa oferta para el mercado europeo? Pues la está reteniendo quien no quiere que quien no quiere que baje el precio final en el mercado. Y esos son datos también, son datos. Por cierto, me ha gustado mucho tu exposición porque la has basado toda en datos, menos en apreciaciones, ¿no? Mucho más en datos. Por eso lo que te digo son datos. Y si quieres te hago llegar las transparencias de Chenier. Me interesaría mucho. No, yo solo a lo que has expuesto antes, un comentario de orden más bien político, pues dices, claro, con estos datos, efectivamente, tanto Alemania como Italia, la situación, digamos, lo permita, pues, claro, no van a prescindir en la medida que puedan del gas ruso. Es más, si Alemania estuviese en condiciones dentro de un año o dos de levantar el veto, la suspensión del Nord Stream 2, pues lo volvería a poner en marcha. Ahora bien, en defensa propia, digamos, en defensa de sus intereses económicos. Sin embargo, aquí hay a considerar lo siguiente. Yo le pregunté al embajador alemán, poco después de empezar la guerra, cuando Alemania cambió de posición, yo estuve tomando un café con él y le dije exactamente qué es lo que... ¿Cómo puedo explicarme que ustedes que eran muy reticentes a las sanciones económicas, que eran muy reticentes a entrar en una dinámica de colisión con Rusia? ¿Qué es exactamente qué es lo que les ha hecho cambiar de opinión? Y él me dijo que una de las cosas que habían influido más eran dos. El impacto de la agresión rusa a Ucrania en la opinión pública alemana, en el sentido de remover, digamos, fantasmas del pasado, y una auténtica ola de indignación social, lo que estaban viendo, pero también la reacción todavía más indignada de los países vecinos de Alemania, pero también más vecinos de Rusia, desde las repúblicas bálticas, Polonia especialmente, Chequia, etcétera, etcétera. Él me dijo concretamente, dice, piense que hace unos días en Riga, en la capital de Lituania, no, Riga es, ahora ya me pierdo, Riga no, Lituania es Vilnius, Riga es Letonia, creo. Bueno, una de las capitales bálticas.
Y me dijo, había dos manifestaciones el mismo día. Una frente a la embajada rusa y la otra frente a la embajada de Alemania. Frente a la embajada rusa se protestaba contra la invasión y la manifestación ante la embajada de Alemania exigía que Alemania, digamos, se pusiese al frente de la respuesta a la invasión rusa, ¿no? Quiero decir con ello que en la situación que se derive de la guerra, o sea, la guerra yo en estos momentos no la veo como un interruptor, ¿no? De que lo abres, lo cierras y una vez lo has cerrado, esto ya se apaga, ¿no? Me temo que las dinámicas que se han formado van a durar tiempo y hemos de tener presente que todo este cinturón que forman, digamos, las repúblicas bálticas, Polonia, Chequia, Eslovaquia, hagamos excepción de Hungría, que está practicando como una especie de doble juego, que es el país quizás del este de Europa en estos momentos mejor relacionado con Moscú. Incluso podríamos incluir aquí Rumanía en cierta medida, ¿no? Todo este cinturón en estos momentos está en una posición muy hostil a Rusia, porque se siente en peligro, porque teme que lo que ha pasado en Ucrania, de alguna manera, en algún momento Rusia pudiese tener la tentación de hacer sobre ello. En el caso de las repúblicas bálticas es evidente. Y por lo tanto, estos son los países que están en estos momentos apretando más fuertemente a los países europeos de segunda línea, más alejados y sobre todo los que tienen unas relaciones comerciales más, mejor engrasadas con Rusia, como son el caso de Alemania e Italia. Pero no solo eso, sino que Estados Unidos, que tiene su propia política respecto a Europa, y creo que la estamos viendo, de alguna manera juegan con este estado de ánimo. Recordemos la reciente escena de Joe Biden en Varsovia y las palabras de Biden en Varsovia, que incluso el propio secretario de Estado Blinken tuvo que matizar cuando Biden vino a decir, oye, Putin, no solo te vamos a ganar, sino que vamos a ir por ti, ¿no? Tú has de caer. O sea, que situaba ya un nuevo objetivo. Es decir, ahora la cuestión, debería decir, el objetivo ahora nuestro ya no es de que tú abandones Ucrania, dejes Ucrania tranquila, sino que es que después ya vamos a por ti, es decir, vamos a provocar tu caída del poder. Inmediatamente la Secretaría de Estado tuvo que matizar al presidente y el propio Biden dijo, bueno, lo había dicho en términos como muy emocionales, pero este era un mensaje también muy pensado para ser pronunciado en un balcón de Varsovia, ¿no? Entonces hemos de tener en cuenta el factor balcón de Varsovia para los próximos años. Estos países van a estar en una posición de hostilidad muy fuerte, van a presionar mucho al resto de la Unión Europea, van a contar con la complicidad norteamericana y atención, van a contar sobre todo con la complicidad de Inglaterra. Porque Inglaterra, si Inglaterra tiene como propósito, digamos, en fin, que la Unión Europea, en fin, esté siempre en un cierto momento nervioso, pues, hombre, pues lo que hay que hacer es tener una excelente comunicación con Varsovia, ¿no? E incluso, en un momento dado, Inglaterra podría tener la tentación de crear una red de tratados con los países del este, ¿no? De los países que están en la zona nerviosa, que pudiesen incluso entrar en colisión con la propia estrategia de la Unión Europea, ¿no? Es complejo. Por lo tanto, mi impresión personal, puedo estar absolutamente equivocado y evidentemente soy absolutamente incapaz de prever lo que pueda pasar en los próximos meses, pero que la idea que posiblemente para muchos países europeos y para la mayoría de los ciudadanos europeos sería deseable decir, oye, mira, se llega a algún punto de equilibrio, se establece un armisticio, un acuerdo, quizá que pasa porque Ucrania se declara neutral, todo esto, y entonces apagamos el interruptor y de alguna manera, aunque sean muy revueltas, las aguas van más o menos volviendo a su cauce y nos quitamos esta pesadilla de delante ya por mucho tiempo. Tengo algunas dudas de que eso vaya a ocurrir. No.
Joan Pons. Endavant. Joan Puertas, me has confundido, perdona. Puertas, perdona, Joan Puertas. Sí, en primer lugar, señor Juliana, me tiene usted fascinado. Hace 9 meses empecé a leer su serie de... Yo me levanto, abro La Vanguardia a ver si ha publicado usted algo, que es lo primero que hago a la mañana, tomando un café, es leer esto, ¿no? Yo fui consejero de Sagane, que es la empresa que mantenía el gasoducto del Magreb Europa, y como usted publicó la información que iba a romperse, esa información la tenía en España 10 personas, y la verdad que me tiene usted fascinado por sus fuentes de información, porque publicó estas informaciones realmente fidedignas y que luego se han ido produciendo tal como usted las explicaba, ¿no? Yo quería comentar el tema de que antes Juan Andrés, un buen amigo, ha comentado con usted el tema de precios, pero antes hay un proyecto que es raro sobre el que usted no ha escrito, que se ha movido recientemente. Es un gasoducto que se intentó construir a principio de este siglo, que es el gasoducto Nigeria-Níger-Argelia. Este gasoducto, le puedo decir que se estudió a fondo, porque lo estudié personalmente, y Argelia siempre ha estado reticente a su construcción. En cambio, hace un mes, en Argel, Nigeria, Níger y Argelia han firmado un acuerdo para intentar ya tirarlo adelante. ¿Por qué? Pues probablemente porque las reservas de gas de Argelia empiezan a flaquear. Hola. Joan. Joan, no te oigo. Nuevas bolsas de gas. Y es un mercado poco explotado, es decir, se compra gas licuado en Nigeria, pero voy a apagar la cámara que tengo problemas, perdón. Se compra poco gas a Nigeria y solo licuado, pero por tubería podría ser una gran alternativa. Y me gustaría saber su opinión sobre este movimiento, si realmente, porque esto sí que podría traer gas a Europa. Otro aspecto, el tema de precio, yo no puedo estar de acuerdo con Juan Andrés sobre que se especule con el gas. Los barcos el GNL es pernicioso por sí mismo. El GNL se puede vender y revender. El gas por tubo no. El gas por tubo une cliente y proveedor. Y las ventas de barcos de gas no son nuevas. Se van realizando hace 20 años. Es decir, que haya barcos en el puerto de Huelva esperando a recargar porque un comerciador especula no es nuevo de ahora. Yo creo que los problemas de precio no tienen nada que ver con la invasión de Ucrania por Rusia. Los problemas de precio en Europa vienen del COVID. Europa tiene unos contratos maravillosos con Qatar y con Cheniere, con Estados Unidos. Contratos que las comerciales tuvieron que abandonar, todo es China. Si usted mira exactamente dónde va el gas de Qatar, todo el gas de Qatar en este momento va al mercado chino, que se ha quedado con esos contratos de GNL. Y a Europa le cuesta muchísimo en este momento encontrar contratos de GNL a precios razonables. Por tanto, aunque se arregle el conflicto ruso, el este de Europa tendrá precio barato de gas ruso, pero el oeste de Europa, bajo mi punto de vista, le costará muchísimo volver a encontrar mercados de GNL a precios razonables. Y ahí encontramos a Italia, Holanda, al Reino Unido, que no es de la Unión Europea, pero que también tiene el problema, probablemente Alemania, la parte que le toque, y en menor medida España. No sé qué opina usted, señor Juliana. No, me acaba usted de dar una pista muy interesante. Ya les he dicho al principio que hay piezas que me faltan y ahora usted me pone ya una sobre la mesa que ya solo verla ya estoy salivando, ¿no? Que es el mapa de Nigeria, Níger, Argelia. Tenía noticias de un corredor ferroviario que está en proyecto entre Nigeria y Argelia. Esto sí, pero de este gasoducto no, y esto me parece, y si además la idea se está actualizando, cobra todavía mayor importancia, porque claro, querría decir pues que la ruta de Argelia se convertiría en una ruta muy fuerte para la provisión de gas a Europa, y eso a su vez incidiría en este punto que les he señalado ahora de la política en estos momentos exterior española, que tiene, a mi modo de ver, en estos momentos un ángulo ciego, que es Argelia. Es decir, se está intentando normalizar la relación con Marruecos y todo apunta a que algún tipo de normalización se va a producir, pero el coste que eso tiene en la relación con Argelia
en estos momentos es una incógnita. Sí, estos días yo he publicado pues algo que me parece que no es ningún secreto, es dominio público, que es que la capacidad de Argelia de aumentar su producción es algo limitada. Argelia creo que produce como 100 BCMs de gas al año, de los cuales 49 los dedica al mercado interno y además no los puede sustraer del mercado interno porque es un factor importante de cohesión interna, de cohesión social de un país con muchas tensiones. Un gas que se vende barato a las empresas y a los particulares y por lo tanto su capacidad de aumentar la producción es reducida. Puede tener en estos momentos mucha gente interesada, pero no puede ofrecer mucho más de lo que ofrece. Ahora, si existe la posibilidad de que Argelia sea plataforma también de transmisión a Europa de gas proveniente de Nigeria, esto ya son palabras mayores. Pues inmediatamente me pongo, ya le pediré más datos porque esto me interesa mucho, me parece muy relevante, ¿no? Y da todavía mayor importancia a la complejísima triangulación que España está obligado a hacer en el Magreb y que es muy difícil, ¿no? Se pueden hacer críticas al gobierno, yo creo que todo esto de Marruecos sobre todo se ha comunicado muy mal a la sociedad y ha generado problemas políticos al gobierno que se vieron claramente ahí en el Parlamento, etcétera, etcétera. Pero a la vez tenemos que admitir que es un triángulo verdaderamente peligroso en estos momentos, ¿no? Y en respecto a la cuestión de los contratos que usted apunta, pues es muy interesante porque ilustra un poco sobre la complejidad de la situación. Y esto es una situación con muchos matices difíciles de aprender, ¿no? Con la H intercalada, de captarlos todos y de poderlos relacionar bien todos. Para mí, hay quien dice que estamos ante algo parecido a lo que fue el shock del 73, que entonces el vector, el protagonista del shock del 23 fue el petróleo y que ahora es el gas, y que de alguna manera ese papel político, ¿no?, que a partir del 73 el petróleo tuvo en las relaciones internacionales, pues lo está asumiendo en estos momentos el gas, es decir, que el gran objeto del litigio y fuente de conflictos y tensiones internacionales en el futuro sea más el gas que el petróleo. No lo sé, es una apreciación de alguna gente, ¿no?, de algunos observadores de la política internacional. Jordi, Mariachet. Hola, buenas. A ver, un momento que bajo la mano primero, si no se quedará subida. Intentaré ser muy breve, Enric. Antes había puesto un comentario porque había relacionado, ¿no?, a partir del discurso, la interconexión eléctrica con Francia, ¿vale? Con este juego, digamos, geopolítico, ¿no?, energético, donde no se ha de considerar solamente el gas natural, sino otros vectores. Y es que Francia es una potencia a nivel energético, es una potencia nuclear, y recientemente hemos tenido en primera plana la noticia, ¿no?, de que se quería considerar la energía nuclear como una fuente renovable. Entonces, teniendo en cuenta que Francia es valedora, en cierto modo, de la política en Marruecos, que Argelia, el principal valedor en el terreno internacional, parece ser que, entre otros, es Rusia justamente, y el repentino cambio, ¿no?, en la política española acerca del territorio en disputa entre Argelia y Marruecos de hace al menos 3 días, hace pensar que, bueno, que se está redimensionando o redistribuyendo, ¿no?, la futura panoplia, ¿no?, de fuentes energéticas, ¿no?, y por lo tanto las redes entre las diferentes economías para su intercambio. Después de toda esta perorata, reitero la pregunta de el rol como potencia nuclear civil, en cuanto a generación de Francia, ¿podría jugar algún papel en el desarrollo o no de este MidCat? Gracias. Sí,
Bueno, claro, a ver, aquí la situación a la que estamos asistiendo, en el fondo, Francia se siente reivindicada, ¿no? Y en el fondo Francia le está diciendo algo a Alemania. Lo que pasa es que las relaciones con Francia y Alemania son unas relaciones, digamos, de una gran cordialidad formal y una alianza, yo creo, irreversible en la voluntad común de mantener en pie el edificio europeo, pero a la vez con no algunos golpes por debajo de la mesa, ¿no? Y entonces, en el fondo, yo creo que a Francia le está diciendo a Alemania, oye, los que teníamos razón éramos nosotros, es decir, nosotros hicimos bien en los años 50 cuando el general de Gaulle pues apostó por la energía nuclear y hemos hecho bien en mantenerla, aunque quizás tengamos ahora algunos problemas de mantenimiento, hay algunos reactores cerrados porque ha habido presión de la opinión pública, porque vosotros habéis alimentado esa presión contra la industria nuclear, porque claro, evidentemente el día que Alemania anuncia que abandona las centrales nucleares está inyectando a todo el circuito de opinión europeo una presión muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, si lo hace Alemania, imagínate, ¿no? Pues fijaos que nosotros teníamos razón, porque ahora vosotros que os habéis cerrado las centrales nucleares, ahora tenéis aquí un pastel extraordinario, un lío geopolítico extraordinario, ¿no? Y por lo tanto lo que hace Francia es reivindicar con orgullo su naturaleza de potencia nuclear, civil, pero también, cuidado, recordémoslo bien, pero también militar. Y evidentemente lo primero que hace es poner sobre la mesa la energía nuclear ha de estar en la taxonomía y lo consigue. Y evidentemente pues, Alemania lo balancea esto colocando también el gas. Y yo creo que eso fue pactado con Merkel. Fijaos que esto se anuncia a principios de año, el gobierno alemán todavía estaba abriendo las carpetas en aquel momento, yo creo que eso fue un acuerdo forjado todavía en los últimos momentos con Angela Merkel, es decir, vamos a colocar la nuestra y la vuestra, ¿no? Entonces ahora Francia se siente fuerte y yo creo que además en abril las elecciones, si no hay sorpresas, a Macron le pueden... Yo creo que Macron en estos momentos tiene buenos números para obtener la reelección, incluso una reelección holgada. Cuidado porque los humores sociales se mueven a mucha velocidad. Esta última semana pues, parece que Le Pen ha recuperado alguna posición a medida que la gente va sintiendo los efectos materiales de la situación económica derivada de la guerra. El humor de la gente se va calentando también, ¿no? Pero bueno, todo indica que Macron puede conseguir la reelección y por lo tanto, bueno, Francia va a jugar sus cartas, ¿no? Y sobre todo si Alemania pues está en mayores dificultades, pues para Francia lo que le preocupa es que este binomio, ellos han construido la idea de que Europa funciona sobre la base de dos países fundamentales que son Alemania y Francia, que ese binomio sea real, no solo sea un enunciado de algo que el sistema político y periodístico europeo más o menos admite como real, sino que sea real de verdad, ¿no? Y que por lo tanto su fuerza sea superior. En este contexto, pues claro, lo del MidCat a Francia. Yo entrevisté al embajador francés hace como unos 10 días. Aquel día es un hombre enérgico, Jean-Michel Cassin. Es un hombre bastante enérgico y con pocos pelos en la lengua, controlados por el código diplomático, pero tendente a decir bastante lo que piensa. Estaba como una moto, porque el día anterior Teresa Rivera había, que a su vez era, claro, todo el mundo sabía, Madrid, que era y es reticente al MidCat, había en un acto público había dicho, bueno, nos cuesta mucho hablar con Francia las interconexiones. Entonces el embajador de Francia estaba subido por las paredes. Es decir, oiga, si la ministra de Transición Energética en España es una de las adversaria de este proyecto y además decía, España en su momento votó en contra,
no nos carguen el mochuelo a nosotros. Bueno, era una manera de defenderse, evidentemente, porque la entrevista, evidentemente, el objetivo era preguntarle si Francia se iba a convertir o no en el obstáculo para que ese proyecto se llevase a término. Creo que, bueno, sí, bajo el punto de vista de un cierto... El programa de máximos del hegemonismo francés conduciría a decir no. Y nosotros, si Alemania lo pide con fuerza, y creo que en estos momentos, como os he dicho antes, lo está planteando de una manera contundente. Las palabras del embajador alemán el otro día eran, yo le pregunté, ¿es Alemania favorable a la reanudación del MidCat? Su respuesta fue muy corta, dijo sí, absolutamente. Cuando un alemán dice absolutamente, está diciendo absolutamente. Bueno, de este cruce, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta lo que se ha dicho antes, Juan Andrés lo ha dicho, bueno, que esta pulsión, es decir, oye, no nos vayamos arriba, ¿no? Que dice en Madrid, no pensemos que todo esto va a cambiar radicalmente, a la que la situación vuelva a adquirir cierto viso de normalidad, pues la tendencia de los compradores de gas barato ruso será pues la de agarrarse a eso y quizás algunos planes que ahora adquieren mucha urgencia entonces se relativicen. Puede ser, vamos a verlo. En estos momentos para ellos es, y así lo pregonan, pues es una verdadera urgencia. Y la realidad es que en el seno del gobierno español, que era conocida la posición contraria de la ministra Rivera al MidCat, pues en estos momentos se ha modificado esa posición. De buen grado, probablemente no, pero queda claro que España ha de jugar un papel político. Es cuando hay una crisis, los países, aparte de velar por sus intereses más inmediatos y más perentorios, han de intentar jugar un papel, desempeñar un papel. Y está bastante claro, y creo que lo ha demostrado en estas últimas semanas, que el actual presidente del gobierno tiene una voluntad específica de jugar un cierto papel en la política europea. Y ese proyecto también le da la posibilidad de jugar papel. Vale. Y hay una palabra pedida hace mucho rato por Marcel Llavero. Temática, si es la misma que es muy distinta, pero así introducimos un nuevo tema. Adelante, Marcel. Sí, yo del intercambio que habéis tenido entre Juan Andrés y Enric, extraigo dos conceptos. El primero, que Juan Andrés lo ha planteado, que la economía europea, uno de los pilares centrales, es la energía barata que importamos de países de fuera de la Unión Europea. Y estos países, en gran medida, son países autoritarios, como Rusia, como Algeria. Estamos hablando de Nigeria también, y de Níger, y de Qatar. Todos los países que van saliendo son países con ideales no de democracia, no de libertad, no de justicia, como son los ideales europeos. Y la segunda lección que ha venido del lado de Enric es que la economía no lo es todo, como hemos visto en la reacción de Alemania, que lo que importa también son los sentimientos de la ciudadanía europea. Enric también ha comentado al principio en su exposición de que hay cosas que son difíciles de explicar a la ciudadanía. Y para mí este momento de guerra es como una epifanía de que la ciudadanía europea quizás se está dando cuenta de que nuestra energía, nuestra economía depende de sustentar autocracias fuera de nuestras fronteras. Y quizá para mí me parece que el mensaje difícil de decir es que si queremos proteger y defender los ideales de libertad, los ideales liberales de democracia, tenemos que solucionar la crisis energética, y que a corto plazo esto significa reducir el consumo energético en Europa. Y lo que quería preguntar y plantear, tú que tienes acceso a muchas más fuentes de información, Enric, es qué movimientos políticos, o si hay movimientos políticos reales y serios defendiendo estas posiciones a corto plazo, soluciones a corto plazo de reducción del consumo energético. Sí, bueno, lo que acabas de plantear es muy interesante y a la vez
peliagudo. Mira, te lo explicaría con la figura de Manolín el camionero, que ha sido una figura estelar durante la pasada semana, el líder de la protesta de los camioneros, que estuvo a punto, yo creo que estuvo a 5 minutos de generar un paro general en España si hubiese conseguido que los pescadores se hubiesen sumado al movimiento de protesta que los camioneros iniciaban, ¿no? Ahí Planas, el ministro de Agricultura y Pesca, demostró una vez más que la veteranía es un grado, ¿no? Y se reunió con los pescadores y logró convencerlos de decir, esperaros a la reunión de Bruselas. Veamos cómo va la reunión de Bruselas. Consiguió, y a veces la generación de estos movimientos de protesta, es decir, el efecto mancha de aceite, ¿no? Que empiezan por hay alguien que empieza y luego va sumando, y cuando ya adquieren, se suman los pescadores, y después vienen los conductores de ambulancias, los conductores de autobuses, en fin, y al final eso se acaba generando un paro de carácter general que pone en jaque al gobierno, que lo puede. Imaginaos además que esto, si no se hubiese llegado a esta especie de entente con Marruecos, te coincide con una crisis en Melilla y en Ceuta. O sea, el gobierno sale volando por los aires. Yo creo que esto los alemanes lo tenían computado y por esto accedieron en la reunión de Bruselas a la excepcionalidad europea. Quiero decir con ello lo siguiente, es decir, que en general los países europeos en estos momentos, claro, es que viven una tensión muy fuerte porque la financiación del estado del bienestar está en un momento muy crítico, ¿no? En unos países más que en otros, evidentemente. En un país como España, hoy aparece con toda su crudeza que hay amplios sectores sociales que viven al día y que a la que la situación económica del país oscila un poco en un sentido negativo para sus ingresos, entran en graves dificultades. Por lo tanto, en un contexto social en el que las posibilidades de desestabilización social empiezan a ser cada vez mayores, y es algo que no podemos menospreciar en absoluto, un planteamiento de reducción del consumo energético, de reducción incluso del crecimiento económico, es altamente problemático. Yo no digo que puede llegar a ser, que pueda construirse una racionalidad nueva a esta idea. No afirmo esto. Digo que estamos en un valle peligroso en estos momentos en términos sociales, ¿no? Este es el punto, ¿no? Es decir, esta no es una sociedad nórdica, ¿no? Que puede decir, bueno, oye, vamos a ahorrar un poco más, o sea, no, porque en el fondo tenemos la sensación psicológica de que tenemos las espaldas cubiertas, bueno, si gastamos un poco menos, pues no pasa nada, será mejor, ¿no? Para la colectividad. Es decir, esta es una sociedad en la que una parte creciente de la sociedad tiene la sensación de que no tiene las espaldas cubiertas, de que hay algunos trabajos demoscópicos sobre esto. Yo creo que al empezar la pandemia leí, había un estudio de Metroscopia, había un porcentaje muy importante de la población que afirmaba que, bueno, ante una situación de emergencia como la que se había creado en aquel momento, disponía de reservas para 3 meses. Es decir, que si las cosas se ponían muy feas, tenía reservas para 3 meses. Bueno, esto, claro, en un contexto así, la sociedad, pues las pulsiones, ¿cuáles son? Pues oye, queremos el gasóleo barato, no menos gastar menos gasóleo, ¿no? Queremos gasóleo barato porque nos ganamos la vida con la camioneta. Y yo quiero que la camioneta funcione, porque si funciona yo me gano la vida, llego a final de mes. Y no quiero trabajar a pérdidas, ¿no? Y la plataforma en la que estoy inscrito como transportista me putea, porque lo tomas o lo dejas, ¿no? Las cadenas se han endurecido mucho para mucha gente. Entonces, esta es una realidad. No quiere decir que todo el país esté en estas circunstancias, pero hace 40 años, 35,
La transición se hizo en el marco de una crisis energética, no lo olvidemos. La transición de alguna manera estuvo moldeada por una crisis energética, pero el escenario de liberación social principal era la asamblea de fábrica. Sigue habiendo fábricas y sigue habiendo asambleas de fábrica, pero ya no tiene el papel que tenía. Los pactos de la Moncloa se validaron de alguna manera en las asambleas de fábrica en el 77-78, ¿no? Ahora es distinto. Ahora hay que tener en cuenta a los autónomos, hay que tener en cuenta a los que trabajan, los camioneros que trabajan por las plataformas de transporte. Un sector de la sociedad que por un lado se considera más libre que un asalariado, porque de alguna manera se autorregula, pero por otro lado se siente terriblemente puteado, ¿no? Y que igual tiene reservas en el banco para aguantar 2 meses y se queda a cero, ¿no? Entonces, claro, a una sociedad cuarteada de esta manera, que una idea de reducción, es difícil construir un consenso alrededor de la misma. Hoy es difícil construir consensos alrededor de muchas ideas, sobre todo aquellas que tienen una dimensión práctica. Es más fácil construir consensos alrededor de ideas que tienen casi una cierta evocación de carácter religioso. Y no me estoy refiriendo a la religión tradicional, sino que queremos creer en cosas porque es muy difícil hacer cosas. Y puesto que es difícil hacer cosas, hay que creer en cosas. Es muy difícil. Joan Vila creo que está presente en la reunión y él escribe mucho sobre estos temas y sabe mucho. Pues el problema en Cataluña sobre las energías renovables. Pues hay gente que dice, no, si creen en la santísima trinidad ecológica, sí, son devotos. Pero delante de mi casa no. Y se os ocurra hacer un parque eólico marino frente al Golfo de Rosas, ¿no? A la Bahía de Rosas. Este es el problema. La construcción del consenso se ha dificultado mucho. Cuando la gente dice, no, es la política, la transición era mejor que ahora. Claro que sí, porque salíamos de donde salíamos y más o menos había un consenso hacia dónde se quería ir. Se quería ir al mercado común, a la Comunidad Económica Europea, a ser un país moderno, un país más o menos como los demás países europeos. Y sobre la vía del consenso estaba ya como dibujada. Ahora es muy complicado establecer consensos entre los que precarios, los que menos precarios, los que tienen mucho, los que se ganan la vida en la fábrica, los que se ganan la vida especulando. Vale. Hay una palabra pedida también hace rato de Alfons. Sí. Sí, buenas noches ya. Primero de todo, gracias Enrique por la intervención y por todas las respuestas que has ido dando. Yo ya sé que es muy tarde, solo quería hacer un comentario y luego una pregunta. Y creo que tengo algunas conexiones con las cosas que comentó Marcel, de que al final en Europa se ha buscado conseguir este gas barato y que depende de autocracias, ¿no? De diferentes regímenes que no se pueden homologar a democracias liberales. Yo quería decir, porque cuando ha salido esta noticia del MidCat, cuando salió la noticia del MidCat, también me vino un poquito el tema del Día de la Marmota. Es decir, que esto ya ha pasado varias veces y no hace demasiados años. O sea, hace 7 años estábamos exactamente en los mismos discursos. Diversificación, reducción de dependencia del gas ruso y el Estado español y la península ibérica como hub gasístico europeo. Exactamente las mismas palabras. Revisando documentos, la política de estrategia de la Unión Europea del 2014, en su preámbulo, ya habla del conflicto Rusia-Ucrania por el gas en 2006 y el 2009. Y en su articulado habla claramente de la dependencia del gas ruso como uno de los problemas principales de la seguridad energética de la Unión Europea. 2014, exactamente lo mismo. En 2014 teníamos una dependencia del 37% y del total de las importaciones y ahora estamos en un 45%. Y se dice que se va a reducir 2/3 la dependencia del gas ruso en 10 meses. Lo que no se ha hecho en 10 años, se pretende hacer en 10 meses. Esto me parece como bastante ambicioso, ¿no?
Y además se articuló, claro, eso era el software, digamos, la estrategia europea de seguridad energética, pero el hardware fue una propuesta muy grande de infraestructuras, entre las cuales un trocito pequeño era el MidCat. Pero había, por ejemplo, el gasoducto Southern Gas Corridor que conectaba y conecta, de hecho, Azerbaiyán con Italia, con un presupuesto de 45.000 millones de dólares. Es decir, y ahí hubieron dinero público europeo, 5.700 millones a través del CEF, del Connecting Europe Facilities. Es decir, ya hubo un despliegue muy fuerte de dinero público, de garantías públicas del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para impulsar una diversificación de gas ruso. Yo creo que hay que hacer un poco de memoria histórica reciente para ver la situación en la que nos encontramos ahora. Entonces, para mí la pregunta también es, ¿en qué utilizamos el dinero público? ¿Es el dinero público que es escaso, ¿no? Y que produce estas desigualdades que estaba comentando Enrique, que podría paliarlo? ¿En qué se ha ido utilizando en estos últimos años? Y en la infraestructura gasística está claro que no ha servido para lo que se planteó en el 2014. Y creo que eso es bastante interesante verlo también en el Estado español. El Estado español tiene una capacidad de regasificación la más grande de Europa. 6 plantas de regasificación y una que nunca se conectó, que fue la del Musel. Perfecto. Pero eso se ha hecho a través del pago del sistema gasista. ¿Quién está detrás del sistema gasista? Todas las personas que tienen facturas del gas, que no solamente somos personas, eso también son empresas que han tenido que pagar religiosamente esas infraestructuras que han estado ociosas durante muchos años y ahora que ofrecen una oportunidad. Pero bueno, otra vez, un poquito de memoria histórica y nos damos cuenta que ha habido fracasos por ahí. Y yo creo que hace falta reconocer esos fracasos para poder hacer un planteamiento hacia el futuro. Comisión Nacional de la Energía decía, ¿no? Todas estas infraestructuras que se hicieron, un informe del año 2012, que se hicieron de más. Bueno, que en la infraestructura gasística no se ha hablado tanto como en la eléctrica, pero que también había muchas cosas que decir. Y que los planteamientos que se hacen ahora, puedo decir, a mí me parecen un poco del día de la marmota y demasiado ambiciosos y mucho más de comunicación y gesticulación política que de posibilidad real de esta reducción tan fuerte en tan poco tiempo. Dejaría aquí solo quizás un dato más. Cuando hablamos de importación de gas natural licuado de Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta también el impacto ambiental porque nos encontramos en emergencia climática en una política europea muy ambiciosa del Fit for 55, de reducción de emisiones en muy poco tiempo. Hay diferentes estudios académicos que hablan de que la extracción precisamente de gas con tecnologías no convencionales aumentan las emisiones de metano. ¿Quién se va a hacer responsable de ese gas? ¿Se va a hacer responsable el territorio de tránsito, en este caso Cataluña, a través del MidCat? Si viene todo ese gas de Sabine Pass o de las licuefactoras estadounidenses para transportarlo a Europa. Entonces también aquí hay una reflexión sobre el dinero público invertido en infraestructuras fósiles. Y es en esta situación de emergencia climática, cuando hay otras posibilidades de inversión. Lo dejo aquí, perdonad porque ya sé que es muy tarde. A ver, una cosa, como faltan 10 minutos para las 11, vamos a hacer una cosa. Enrique, Sí. el comentario que puedas hacer a la reflexión que ha hecho Alfons, júntalo por favor con Vale. Sí. que quedan. Uno es una pregunta que dice, pregunta y algún comentario más, pero básicamente, ¿por qué se opone España a un MidCat? ¿No? Incluso últimamente la ministra Teresa Rivera, bueno, ya lo ha dicho varias veces, ¿no? En varios foros, ¿no? Segunda, ¿hasta qué punto Libia puede jugar algún factor aquí, ¿no? Y se ha mencionado el gasoducto que ya existe entre Libia y Italia, me parece, ¿no? En fin, si puedes juntar todo esto y con eso concluiríamos porque ya se nos hacen las 11 y no queremos ir más allá. No, sobre lo que has señalado, Alfons, yo estoy como bastante de acuerdo. Es decir, sí, hay algo del día de la marmota en todo lo que está pasando. La novedad está en un punto, es que se ha abierto una dialéctica de guerra. Este es el punto. Y las dialécticas de guerra se sabe cómo empieza y no se sabe cómo acaban. Este es el momento actual, ¿no? La guerra no es solo el enfrentamiento armado. El enfrentamiento armado es la culminación, digamos, de un proceso de guerra, ¿no? Y bueno, y poner en marcha un enfrentamiento armado
es una cosa y concluirlo es otra, muy complicada. Una guerra es un acontecimiento político. Sí, era Clausewitz que decía que la guerra es la prolongación de la política por otros medios, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Entonces, claro, lo que la guerra hace es remover todo lo que había, ¿no? Y efectivamente argumentos que ya se habían expuesto en el pasado y que quizás se habían convertido en retóricas, como muchas veces ocurre, pues ahora se replantean. Y en la guerra, pues no solo interviene Europa, sino que pensemos que la estrategia rusa ha sido decir, oye, yo con Europa no negocio, yo hablo directamente con Estados Unidos, ¿no? Eso es de potencia a potencia, ¿no? Y por lo tanto, y bueno, y evidentemente Estados Unidos no ha rehuido ese escenario. No ha dicho, yo no me siento contigo si no es con los europeos al lado, sino Estados Unidos. Es decir, y Estados Unidos pues está aprovechando también para intentar empujar a Europa a determinadas posiciones. He citado antes la sensibilidad, el nervio vivo, las posiciones políticas en Polonia, en los países más próximos a Rusia, que no son las mismas posiciones que, por ejemplo, pueda tener Alemania, y que esto es importante, pues, y como la propia formación de la línea política alemana de tener en cuenta estas opciones, estas opiniones, estas pulsiones, ¿no? La relación Alemania-Polonia es una relación altamente compleja, lo ha sido siempre en términos históricos y lo vuelve a ser ahora. Por lo tanto, las retóricas vuelven, sí, efectivamente, y en ese sentido podríamos decir que es un momento de regreso de retóricas. Lo que planteas respecto a la incidencia claro, si ahora lo que ha de hacer Europa es consumir más gas norteamericano proveniente del fracking, ¿cómo casa esto con los objetivos climáticos? Bueno, buena pregunta, es muy, muy pertinente. En estos momentos manda la guerra. Cuando la guerra haya más armas hayan callado, probablemente las opiniones de quienes dicen, oiga, esto no casa, tendrán más fuerza que ahora. Se abre un proceso, yo creo que extremadamente complejo, ¿no? Y que será muy, muy, en fin, muy apasionante de seguir porque nos dirá cosas como muy verdaderas sobre el momento histórico. Respecto a por qué se opone España al MidCat, no, España no, el gobierno, Pedro Sánchez en estos momentos lo defiende. Y no veo por parte de las fuerzas políticas del Parlamento, no he visto a nadie que se haya opuesto. La que no está muy favorable es la ministra de Transición Energética, porque creo que la ministra de Transición Energética considera que esto era página pasada para ella, ¿no? Y porque ella es la ministra de Transición Energética, ha puesto toda su mirada en la aceleración del proceso de las energías renovables y bueno, y ahí hay una discusión entre especialistas de quienes consideran pues, que ha menospreciado el papel del gas en la transición, de que está solo pendiente del ámbito eléctrico para tener una ministra muy eléctrica, ¿no? No tengo yo personalmente criterios para poder emitir un juicio cortante sobre esto, pero creo que en el gobierno quien ha sido más reticente probablemente es ella, y pienso que en estos momentos, digamos, la configuración de una línea política, ella ha tenido que finalmente adaptarse, ¿no? Es decir, que Sánchez ha visto que esta era una baza interesante para el gobierno de España en la negociación. Es decir, vamos a ver en pocas palabras, si Alemania te pide que se retome el MidCat y además lo pide, decir, es que esto no solo, pues antes no lo he expuesto, esto no solo nos interesa a efectos del gas, sino para efectos del transporte del hidrógeno verde. Es algo sobre lo que los alemanes vienen insistiendo de una manera absolutamente insistente. Y aquí yo os confieso que mis conocimientos del hidrógeno verde no pasan de nociones básicas sobre la electrolisis, que creo que es una cosa que se estudia en el bachillerato, ¿no? De separar los átomos y tal con la electricidad.
Pero ellos insisten mucho en este punto. Para ellos es una línea estratégica, la producción de hidrógeno verde. Y claro, evidentemente allí donde se pueda generar más electricidad renovable y sobre todo pues, las zonas más soleadas. Por lo tanto, ellos dicen, no, es que nos interesa la conexión con España porque España puede ser un lugar de generación de hidrógeno verde y evidentemente también nos interesa el Magreb, el norte de África, porque lo puede ser. O sea que ahí se cruzan, yo creo que en esta historia se van cruzando constantemente planteamientos a corto, planteamientos a medio e incluso planteamientos más a largo plazo. El papel de Libia. Bueno, el papel de Libia, fijaos una cosa, el interés de de Alemania por el Magreb queda muy reflejado en el hecho de que ellos tomaron la iniciativa de llevar a cabo una conferencia para la estabilización de Libia que tuvo como sede Berlín. Hace unos cuantos años se criticaba con mucha insistencia a Alemania, decir, no, los alemanes solo piensan en el este y el norte de Europa y no tienen en cuenta el sur de Europa. Su mirada está puesta en su hinterland, digamos, ¿no? Bueno, pues en un momento dado Alemania sorprende a todo el mundo ofreciendo Berlín como sede de una conferencia entre varios países para intentar evitar de que Libia, que estaba en guerra civil, acabase peor de lo que ya estaba. Estaba de la siguiente manera, o sea, Libia es un país dividido históricamente desde el tiempo del Imperio Romano en dos provincias, la oriental y la occidental, Trípoli y Bengasi, y se habían constituido ya en facciones que estaban luchando por el control de lo que quedaba del Estado libio, y en un momento dado el conflicto empezó a internacionalizarse, es decir, que la facción de Trípoli empezó a contar con el apoyo de Turquía. Italia apuntaba también a Trípoli como factor que ellos, para Italia esto es un drama extraordinario. Imaginemos que el norte del Marruecos petase y lo que supondría eso para España, ¿no? Que el Rif entrase en explosión, ¿no? Pues esto le pasó a Italia con Libia, ¿no? La caída de Gaddafi, propiciada en buena medida por Francia y por Gran Bretaña, sin contar con Italia en aquel momento. Esto ha creado unos problemas extraordinarios en Italia. El crecimiento del populismo en Italia se deriva en parte de ahí, por las olas migratorias y la percepción en la sociedad italiana, pues que Europa no hacía nada para ayudarles, y especialmente los franceses, después de haber provocado el estropicio, pues no les ayudaban, ¿no? Bueno, en este contexto Alemania, digamos, toma la delantera y dice, bueno, vamos a intentar hacer una conferencia para arreglar la situación, estabilizar la situación de Libia. Ahí están los turcos apoyando a la facción de Trípoli. Han enviado voluntarios de Siria, o sea, tropas, mercenarios sirios, y luego Rusia y Egipto apoyan a la facción de Bengasi, y también Rusia envía a la célebre compañía Wagner a Bengasi. Han estado luchando, los turcos allí han ensayado los drones, en fin, para que hagáis el primer dron que se tiene constancia que haya sido utilizado, un dron, digamos, programado para tomar decisiones propias respecto a los objetivos, es decir, que decide el aparato por su cuenta sobre quién disparar sin que dispare un piloto desde tierra. Esto fue ensayado en Libia contra las tropas de Bengasi, ¿no? Bueno, este Sacramental en estos momentos está como en tablas. Se tenía que haber llegado a un acuerdo para celebrar elecciones que no se han celebrado. Está en estos momentos esto empantanado. Milagrosamente Italia ha conseguido, por esto yo siempre apelo a la habilidad de los italianos, que en todo este infierno el gas y el petróleo libio se caen a Italia. Esto tiene mérito. ¿Cómo lo han conseguido? Supongo que son los mejores. Bueno, no sé si recuperaremos a Rick. Lo que vaya a ocurrir en la guerra de Ucrania. Y acabo con un otro apunte.
la tensión que existe en el Mediterráneo Oriental respecto a estos yacimientos de gas que se han descubierto en las costas de Chipre, donde hay en curso pues, unas disputas bastante intensas sobre la jurisdicción de las aguas y un enfrentamiento entre Grecia y Turquía a propósito pues, de estas reservas, ¿no? Con Francia de por medio. Es decir, bueno, estamos ante, principios del siglo XX se llegó a hablar del big game, ¿no? Del gran juego, ¿no? Del gran juego de influencias en el mundo entre las potencias europeas, ¿no? Que al final pues, la dinámica generada por el big game acabó conduciendo a la Primera Guerra Mundial. Pues hay algunas cosas del presente en relación a las fuentes energéticas, en relación a los materiales necesarios para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Podría extenderse, si hay carestía de alimentos, también a los alimentos, es decir, la lucha por las fuentes, por los nutrientes de la energía y de la alimentación puede adquirir unas dimensiones políticas extraordinarias, cada vez más explícitas, más elocuentes y rodeadas por fuertes tensiones. Este es un poco un cierto horizonte el que tenemos por delante, en mi opinión. Molt bé, deixem-ho aquí. Són una mica més de les 11. Enric, moltíssimes gràcies. Jo crec que ha estat molt interessant. Tota la teva exposició, amb les intervencions que hi ha hagut, i per tant, doncs, bueno, jo en nom de tots t'agraeixo moltíssim haver aguantat 2 hores un dijous al vespre, no? Doncs després de la feina que ja fas habitualment, diguem-ne. Però bueno, ets una persona molt seguida i amb aquest tema doncs, ha estat clar que molts dels que han intervingut aquí et llegeixen, no? I et llegeixen amb molt deteniment. No? Bé, ara farem una mica de peron per Setmana Santa i la següent sessió serà, penso que és el dia 27 d'abril, tindrem la Maria Guadalupe Rivera, que és una professora de la Universitat de Vic, membre de l'International Panel for Climate Control, i que escriu per l'International Panel aspectes sobre alimentació i transició energètica i ens parlarà d'això, d'alimentació i transició energètica que, mira, lliga amb el que deia ara l'Enric, no? De la lluita pels nutrients, diguem-ne. No? El que passa que suposo que el seu enfoc no serà tant de geopolítica, sinó de més tècnic. No? Però, en fi, penso que serà una sessió molt interessant i per tant, bueno, ja rebreu la convocatòria, doncs, com sempre, un parell de setmanes abans i espero que sigui força interessant. Bé, bona nit a tots, bona nit, Enric. Bona nit, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.